Buenas noches. Hoy es 22 de septiembre. Acaba de empezar la temporada de otoño en los Estados Unidos. Sí, claro, acaba de empezar el otoño en los Estados Unidos. Es una época maravillosa porque en los Estados Unidos, ¿qué sucede en los Estados Unidos? Comienza la lluvia, 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 como por 15 días, y después viene el frío. Comienza nuevamente el frío hasta el 22 de diciembre, que es cuando comienza el invierno. Es una temporada maravillosa de Navidad. Y eso es lo que yo voy a comentarles hoy a ustedes. La Navidad de mi persona, de George, con mis hermanos, Jesús de la Hoz Maldonado, Roberto de la Hoz Maldonado, Johnny de la Hoz Maldonado, Richard y Alberto Luis de la Hoz Maldonado. Nosotros pasamos la Navidad en el barrio La Victoria. Una casa muy hermosa, grande, de esquina con uno, dos, tres, cuatro cuartos. Cuatro cuartos donde éramos cinco hijos y una pareja que era mi papá y mi mamá. Mi padre Virgilio de la Hoz Nieto y Carmen Maldonado Torné. Navidad, la fiesta más hermosa del año. La Navidad comenzaba con mi padre, Virgilio de la Hoz. Él se conseguía una rama grande de limón seca o de pronto un árbol seco y lo dejaba que se secara, lo colocaba en el patio y le quitaba la corteza al tronco, lo dejaba ahí. Traía pintura de aceite blanca. Eso era antes de diciembre, más o menos como en noviembre comenzaba él, como el 15 de diciembre, 20 de diciembre, comenzaba a hacer ese trabajo. Después de pintarlo, él traía una lana blanca, y comenzaba a decorar el arbolito, el cual ya había sido colocado en una lata de pintura grande que mi papá ya había utilizado porque había pintado la casa. Mi padre ya había pintado la casa y había ramajeado los palos de matar ratón. Siempre le hacía algún arreglo a la casa, que la puerta, que la ventana, que el piso, que los escalones, que el mosaico, que la baldosa. Y siempre en mi casa para diciembre yo identificaba el olor del cemento, el olor de la pintura, el olor de la madera cuando se está haciendo algún arreglo. Ese era mi padre. Seguía con el proceso de elaboración del árbol de Navidad. Le colocaba eso. Traía eh, la guirnalda verde que hoy en día se utiliza. Él traía plateada y se la colocaba alrededor. Y le colocaba las bolas de Navidad. Él colocaba focos pequeños, no las luces de Navidad de ahora. Él colocaba focos pequeños igualitos a los que traen las neveras dentro, de colores rojo, amarillo, azul, verde. Mi padre era algo maravilloso y lo prendía todas las noches. Yo me tomé la responsabilidad de que era el que conectaba las luces y el que desconectaba las luces de Navidad. Antes de hacerle la decoración, mi padre, cuando la pintura estaba fresca, él cogía icopor, bolitas de icopor, yo no sé dónde la traía, y se las tiraba y se le quedaban pegando. Era el árbol de Navidad más bonito, más que los que están ahora, porque era un árbol hecho con amor. Un árbol hecho con amor. Los de ahora tú compras. No es igual que tú compres un pantalón ahora
y se lo des a tu hijo, que tú compres la tela y le hagas el pantalón a tu hijo. Para mí tenía más significado, tuvo más significado un pantalón que mi mamá me hizo en la máquina de coser Singer verde menta que mi papá le compró. Ella me dijo, mi madre me dijo, te voy a hacer un pantalón de doble tono, o sea, de aquí con un color y de acá con otro color, y en la parte posterior combinaban. Yo me los ponía y la gente se burlaba de mí. Qué pantalón maluco y tal. Yo no decía nada, yo me sentía orgulloso porque me lo hizo mi mamá. Mi mamá se demoró días y noches haciéndome el pantalón. Y para mí ese fue el pantalón más hermoso del mundo. Mi mamá me hizo la camisa del colegio. ¿Cómo quedó? Perfecta. Mejor que las que diseñadas hoy en día. Como dice la esposa, la ex esposa, la primera mujer de Roberto Gómez Bolaños, Graciela. Si, no, si vas a hablar mal de una persona, mejor no hables. Y digo yo, la camisa que me hizo mi madre para el colegio, una azul, la más hermosa del mundo. Me quedaba ancha, pero era la más hermosa del mundo. El bolsillo estaba un poquito grande, pero era la más hermosa del mundo. Mi mamá me hacía la bolsa para que yo guardara los colores. La hacía con los jeans viejos de mi papá. Y para mí era la bolsa más hermosa del mundo. Porque yo la llevaba al colegio con los lápices. Eso tiene más significado que lo que tú cobras, porque el hijo tuyo se da cuenta que eso es fácil. Tiene más significado eso. Tú has visto cuando las personas le tejen la cosa a los bebés, le tejen los zapaticos, le tejen la blusita. Eso tiene más significado porque hubo dedicación y hubo amor. No es lo mismo que tu papá o tu mamá te prepare la comida que tú la compres en un restaurante. Eso es el significado. Y eso es a lo que yo me dedico cuando mi padre hacía el árbol de Navidad, que era el más hermoso del mundo. Después ya los foquitos no eran grandes, sino eran lo que parece una lágrima, una gotica de agua. También los colocaba. Cuando el arbolito estaba listo, mi padre lo prendía y colocaba 14 cañonazos bailables porque él compraba el hombre. Había pintado la casa, él pintaba la casa, ramajaba los árboles, arreglaba los bordillos y pintaba la casa de blanco por fuera. Que yo le colocaba una bandera de los Estados Unidos en el techo. ¿Por qué? Porque no sé, porque yo decía que era la Casa Blanca de los Estados Unidos y le colocaba la bandera encima. Por eso lo hacía yo. Mi padre con las luces del mismo arbolito, del mismo estilo, todo el cielo raso. Desde la esquina del muro hasta la otra cuadra, que eran 12 metros, los llenaba de luces. En una Navidad yo le dije, ¿y por qué no colocas de este lado? Y él dice, bueno, vamos a colocar de este lado. Y también colocaba de este lado. Oye, la casa más hermosa. Desde lejos tú veías y eso se veía maravilloso. Como digo yo, solamente hacía falta la nieve. Pero en Barranquilla no nieve entonces. Pero era hermoso. Yo llegaba y me sentaba ahí. En esa época yo no tenía cámara fotográfica. Pero a mí me hubiese gustado grabar eso. Era lo más lindo del mundo. Escuchando música. Mi padre apagaba los focos de la sala, focos de la terraza y listo. Navidad, llegaba a mi hogar con mi madre, Carmen Maldonado Torné, mi papá, Virgilio de Laos Nieto. 1 de diciembre, 2 de diciembre, nos llevaban y nos compraban la ropa, como le comenté yo en un capítulo pasado. 2 pares de zapatos, 2 pantalones y 2 camisas. Una para el 24 y una para el 31. Antes de eso, mi papá nos compraba 3 camisas. Una para el 24, una para el 25 y una para el 31. Y antes de eso, mi papá nos compraba una muda de ropa, camisa, pantalón,
para el 7, para el 8, perdón, una para el 24, una para el 25, una para el 31 y una para el primero. Y nosotros éramos 5 hijos. O sea, él compraba 25 mudas de ropa. Y yo le agradezco tanto a mi padre por eso. ¿Esto qué es? Agradecimiento. Todos los días le agradezco yo a mi padre por todo lo que hizo. Y yo sé que Dios le envía los mensajes donde él está. Y en este momento él tiene que estar sonriendo el chinocho. Y así va a ser. Llegaba el 7 de diciembre. Mi padre colocaba música. 7 de diciembre. Yo me acostaba a dormir. Mi papá también se acostaba a dormir porque él tomaba, pero como hasta las 8 o 9 de la noche se acostaba. Nos levantaban a las 3 de la mañana. A todos. A colocar las velas. Mi padre colocaba velas, velas, velas. Nos traía Martinicas el vaquero, que era el traqui traqui, y Chispitas mariposa. Y coloque música. Y él tomaba en la mañana. Y ahí era donde él se comenzaba y se divertía porque él tenía 50 o 60 tiros de mecha. 5 o 10 matasuegras. Mi padre, pantalón caqui, sin camisa, le decían Tarzán porque era una persona corpulenta blanca. Y yo sé que por mi casa muchas mujeres estuvieron enamoradas de mi padre porque no es por nada, pero no joda. Mi padre era simpático, joda. Ese era mi padre. Y ese era el 7 de diciembre. Maravilloso. Mi mamá le hacía tinto, él se lo tomaba. Mi mamá hacía arepa de huevo, con 2 huevos a cada uno de nosotros. ¿Estoy o no feliz por la infancia que tuve? ¿Estoy o no feliz por el trato que nos daba mi querida y adorada madre? Claro que sí. Que se mueran de envidia toditos, como decía el difunto Frank Reese. 24 de diciembre. Mi papá tomaba el 24 de diciembre. Tomaba con los vecinos, tomaba con el señor Mario Palacio, tomaba con el señor Ismael Cantillo, tomaba con el señor Francisco Villanueva y con el señor Wilson Montes. Hombres respetuosos con los que mi papá rompía la regla de no lleves hombres a tu casa. Pero esos 4 eran unos santos. Dency Avellaneda viajó a Estados Unidos, vino a Colombia, fue para Estados Unidos, murió del corazón. Él le hizo a los hijos, cuando Héctor Lavoe sacó el anillo de Héctor, él le hizo a sus hijos también en oro. Freddy, Giovanni, Marlon. Ismael Cantillo hacía colchones. Santo. Si usted no tenía dinero, él le daba dinero. Mario Palacios, compañero, porque tiene la misma profesión. Él no tomaba mucho, Mario Palacios, porque el trago le caía mal. Pero sí hacía, era buen conversador. Y el señor Francisco Villanueva, señores respetuosos. Cuando ellos tomaban, nosotros nos acostábamos a dormir. Nos levantábamos el 25 a ver los regalos que nos traía nuestro padre. A mí mi padre me regaló un Jeep rojo. Me regaló un camión grande, metálico, que era carrocería atrás verde y era rojo adelante. Me regaló una bola de plástico así, con la cual yo jugaba fútbol. A mi hermano menor Alberto le trajo una vaquita muy hermosa.
A mi hermano Alberto le trajo una guitarra del Topollillo que accidentalmente se sentaron encima de ella y la partieron porque era muy, muy bonita, pero era muy delicada. A mis otros hermanos les trajo un balón de fútbol para Jesús, Roberto y yo, porque eso es lo que ellos querían. Ese eran los regalos que nos traía mi padre. Eso era lo que nos daba. Un carrito, caballito de madera. Eso es lo que nos traía. Y yo estoy muy feliz con mi padre. No que patines, que bicicleta, no. Porque muchas veces yo no exigí eso nunca. Porque el tiempo que me dedicaba a mi padre era más valioso que esos regalos que él me daba. Sentarse en la esquina de mi casa a conversar con él, eso no tiene precio. Sentarse a conversar una tarde de 2 a 4 de la tarde, eso no tiene precio. Sentarme a ver televisión con mi padre, eso no tenía precio. Sentarme y me decía, córtame las uñas para que yo me entretuviera con él. Ese era mi padre. Eso lo hacíamos en diciembre, porque él tenía, y ya mi padre compraba esto y compraba esto. El 31 de diciembre compraba whisky, compraba una botella de aguardiente o garrafón más o menos grande, y para mi madre le compraba vino. A nosotros 2 canastas de gaseosa para que tomáramos toda la gaseosa que nosotros quisiéramos. No tomamos, yo nunca tomé licor con mi padre sino después de los 18 años. Entonces, esa era la Navidad. Me ponía yo la mejor ropa. Me ponía yo la mejor ropa. Recuerdo que en el 31 de diciembre, cuando yo me cambié, salí con Alberto. Vamos a caminar para que nos vean la ropa que nos compró mi papá. Salíamos a caminar hasta la Murillo y nos devolvíamos. Esa era la caminata. Luciendo lo que nuestro padre nos había regalado. Camisas del magazine coloridas que hoy en día es la misma ropa que se está utilizando porque ustedes saben que la ropa es así. Y los zapatos. Nos peinaban, nos mutilaban. En diciembre tienen que mutilarse donde el señor Lencho. Señor Lencho quedaba en la parte de atrás de lo que es hoy la Olímpica de la 36 con la 14. Una carretera sin pavimentar. Nos mutilábamos todos. Todos íbamos a mutilarnos allá. Nos hacía un corte militar porque el señor Lencho era pensionado de la policía. Y fue el peluquero en la policía todo el tiempo. ¿Cómo lo conocimos? Porque mi madre vivió en el barrio La Unión. Así que esas eran las navidades más hermosas. Escuchando música, conversando con mi padre y comiendo. Sábado en la tarde en diciembre pasaba el que vendía alegrías. Venga. Pasaba un señor que vendía turrones. Dele turrones a los hijos míos. Pasaba el señor que vendía el pan. El pan. Pan para mis hijos. Con mi madre ahí. ¿Qué se tomaba mi madre cuando mi papá estaba feliz? Porque mi papá ponía música cuando estaba feliz porque le llegaba dinero. Una Nutrimalta, que es una malta ahora, pero la malta ahora es agua delante de lo que era la Nutrimalta, con un huevo criollo se lo echaba, porque mi madre estaba un poco deficiente en la cuestión de vitaminas, proteínas y minerales, y mi papá la cuidaba mucho. Esa era la Navidad. En los días entre el 10, 11, 12, nosotros caminábamos por toda la Victoria a ver las luces. Caminábamos por la 13 con la 40B, llegábamos hasta el puentecito, el puente del Jardín Botánico, y ahí nos regresábamos por toda la 11,
que era más o menos por donde uno tenía que ir a comprar la leche los domingos, donde me daba mi papá. Esa fue la Navidad en el barrio La Victoria, de Alberto Luis, John y Richard, que soy yo. Mi hermano Jesús y Roberto no, ellos eran más o menos caseros. Íbamos a los pesebres, íbamos al pesebre que hacía Doña Lola, una señora de Medellín que tuvo como más de 10 hijos, hacia el pesebre. Ella fue la pionera de que comenzó a hacer pesebre allá. Y lo que dice un meme hoy en día, uno no sabe, tú te das cuenta si sabes leer cuando te ponen a leer la novela, la novena. Y a nosotros nos ponían a leer la novena y nosotros nos reíamos mucho. Nos daba buñuelos, nos daba con chocolate. Ese fue el pesebre donde yo iba. Ahí, era el único pesebre. No nos daban juguetes. Nosotros íbamos porque era la novena de Navidad. El 24 nos daban juguetes. Porque solamente era ir a seguir el nacimiento los 9 días antes del nacimiento del niño Dios. No como ahora, que van los niños para que le regalen un juguete. Y hay de que no le den juguete. Y hay, como dice Dios, más aquel que se ponen a pelear porque el juguete que le dieron no les gusta. ¿Quién te mandó a tener hijos si no vas a tener para comprarle regalos? Perdonen lo que acabo de decir, pero así es. Esas eran las navidades. Maravillosas. Maravillosas. Después las navidades fueron cambiando un poco. Y el 6 de diciembre llegaba mi tío Edgardo Maldonado Torné. Llegaba de Venezuela. Cuando el bolívar costaba 17, 16, 18, 14 pesos. Llegaba el 6 de diciembre con pollo asado de Pico Rico, las bolsas especiales. 3 de la mañana llegaba con un conjunto vallenato. Nos despertaba a todos. Dinero para ti, dinero para ti. A nosotros nos daban monedas, pero nosotros éramos felices con esas monedas. ¿Cuánto nos daban? No sé. Pero a nosotros no nos importaba la cantidad de dinero, nos importaba era el gesto. Que eso ahí es donde va uno. El gesto, la intención. No, mira que me regalaron un par de medias, pero tuvo la intención, se acordó de ti y te dio eso. Esa, así fueron como por 5 o 6 años las navidades. Gracias a Dios yo disfruté a mi padre mucho. Después mi padre comenzó a tener enfermedades que lo fueron cohibiendo y le fueron quitando la energía y le fueron quitando la risa y le fueron cortando la felicidad. Entonces ahí entraron mis hermanos a reemplazar a mi papá en el caso de las fiestas, pero era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque mi papá en las fiestas que él hacía para él en la casa de mi madre, picaba queso con cebolla y limón. Así, la cantidad para que comiera todo el mundo. Picaba naranja, 4. Salchichón, lo ponía afuera, a veces lo mezclaba con la cebolla y el queso. Gaseosa, la que usted quisiera. Mandaba a hacer una comida, mandaba a asar carne en el patio porque el patio era inmenso. ¿Cómo sería de inmenso que mi hermano Jesús hizo un apartamento en el patio y quedó patio? Hizo un apartamento con su sala, 2 cuartos, baño, cocina y patio. Picaba mango. Era maravilloso. ¿Qué hacía yo? Con los palitos me robaba el queso. Quítese de aquí. Pero lo decía en un tono no de regaño, sino como alegre, porque yo también estaba alegre porque mi papá estaba disfrutando. Mi madre ahí mirándolo.
Maravilloso todo, maravilloso todo. El mejor padre del mundo y el mejor esposo del mundo, dice mi madre todavía. Pero fue muy bonito todo. Así que valoren a sus papás, respeten a sus padres. Ustedes no saben en qué momento se van. Entonces entraron mis hermanos a reemplazar a mi papá, pero ya era todo totalmente diferente porque llegó Roberto. Roberto era una persona, Roberto de la Hoz. Tomaba desaforadamente. Y él tenía dinero, mucho dinero. O él tuvo mucho dinero. Las navidades con Roberto era trago, trago y trago. Las navidades con John era trago y música vallenata. Trago y música vallenata. Las navidades con mi hermano Jesús eran trago y música vallenata. Pero yo no tomaba. Entonces a mi papá se le dañó el equipo de sonido. Entonces mis hermanos compraron una grabadora inmensa. Y ahí, la Navidad que yo más recuerdo fue cuando Diomedes sacó la canción de Diana. Voy navegando por este mundo sin rumbo fijo, a ver si encuentro el barco pirata donde se fue. Y si no la encuentro, yo me convierto en un submarino y hasta el mismo fondo del mar yo la buscaré. Compraron el CD original de la CBS, el cassette original, y la colocaron desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. El mismo cassette. Se acabó, voltealo. Se acabó, voltealo. Se acabó, voltealo. En un escaloncito que está en las afueras de mi terraza, de mi madre. Ese escalón tiene 30 años. Ese escalón tiene 55 años. Este año va a cumplir. Esas eran las navidades. Entonces Roberto compraba todo tipo de trago. La primera vez que yo lo vi tomando, yo no tomaba. La cerveza imperial, águila imperial. Además de compraba whisky, compraba ron, compraba cerveza, compraba para todo el mundo. Sí, se hacía cena navideña. Con mi papá la cena era diferente porque mi papá nos sentaba a todo el mundo y nos daba a cada uno la porción. Con mis hermanos no, porque cuando mis hermanos estaban en la juventud, 24, 25 años, ellos no piensan de esa forma, o uno no piensa de esa forma. Ellos compraban la comida, la dejaban y se iban. Entonces nosotros comíamos y nos acostábamos a dormir. Esa era la Navidad. Al día siguiente nos despertábamos a ver a los otros niños con sus juguetes. Y nosotros con la nostalgia porque ya íbamos creciendo. Y nosotros con la nostalgia porque mi padre no tenía dinero. Y nosotros con la nostalgia porque ya yo había descubierto quién era el niño Dios en verdad y mi papá me había dicho, te jodiste. Las cosas suceden por algo. Quizás Dios quiso que yo descubriera que mi papá era el niño Dios para que él no se preocupara en el próximo diciembre porque no tenía dinero para comprarme regalo. Y él se basaba en que ya tú sabes quién eres, que yo soy el niño Dios, así que no te compro nada. Pero mentiras, no tenía. Porque si él hubiese tenido, él hubiera comprado. Entonces Alberto Luis y yo y nos sentamos en los escalones, que son 7 escalones, a mirar pasar la gente en bicicleta, en patines, piscinas. Era eso. Esas fueron las navidades. Esas fueron las navidades. No sé, si tienen preguntas en los comentarios, pregúntenme y yo les contestaré. ¿Qué más de pronto alguna duda? ¿Yo tomaba? No. ¿Alberto tomaba? No. John, Jesús y Roberto comenzaron a tomar mucho después porque solamente nosotros acompañábamos a mi padre.
Muchas veces Jesús le compraba la cerveza, pero no tomaba. Y Roberto le colocaba la música y John y yo nos sentamos uno a la derecha y otro a la izquierda. Alberto Luis al lado de mi madre, porque él era muy celoso y la cuidaba mucho. Creo que no se me escapa nada de la Navidad. Pintaban la casa por dentro. Muy bonita, muy hermosa. Después el arbolito cambió. Entonces ya mi padre hizo un círculo como de 1 metro o metro y medio y le hizo huequitos en todas las punticas. Más o menos venía siendo como 100 o 120 huequitos pequeños. El tubo, que era un palo de escoba, y arriba hizo una pequeñita con la misma cantidad de orificios. Y comenzó a pasar nylon de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y fue creando una red. O sea, era un árbol de pino. Yo no entendía hasta que cuando ya tuve más uso de razón que ese era un pino que se iba expandiendo. Y en las piticas el nylon le colocaba las guirnaldas blancas con plateado. Y dentro luces de colores. Ese lo colocaba en una mesa. Ese no le gustaba a mi mamá. ¿Por qué? Porque decía que no le gustaba. Que el de limón era más bonito. Ese demoró como 4 años, 5 años. Hasta que yo no recuerdo, yo creo que fue con la enfermedad, que mi padre y mi madre acabaron la Navidad. Y mi madre decía, ¿para qué vamos a colocar Navidad? Y hoy en día le preguntamos a usted por qué dejó colocar de Navidad. ¿Para qué? Pero algún día me tendrá que decir. Algún día me tendrá que decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? Pero siempre era algo bonito, muy hermoso. Y como todo acaba, como dice José José, hasta el amor acaba, todo se va acabando. Porque nosotros qué hicimos. Cuando los niños crecen, se acaba la Navidad. ¿Y por qué lo digo? Porque yo tuve 2 hijos. Y en este momento tienen 33 años y tienen 29 años. La Navidad se acabó para mí porque ellos crecieron. Ya ellos hicieron su vida. Están viviendo aparte. A veces llegan al apartamento. Pero la Navidad se acabó. Pero cuando ellos estaban pequeños de 3 y 4 años, eso se lo cuento en otro capítulo. Con mucho amor, les habló George, el fantástico pasado de George.